Qué delicia empezar este nuevo año con esta cata de libros. Una cata súper especial. No solo porque estoy al lado de una mujer que admiro profundamente y que quiero con todo el corazón, sino porque quiero hablar de un libro que el nombre me encantó, el juego de palabras del nombre me encantó, y es un libro que es una literatura súper importante para todas aquellas personas que están en compañías o tienen emprendimientos o hacen parte del área de sostenibilidad o trabajan con ESG o trabajan en juntas directivas o en tantos otros espacios en donde es súper importante hablar de cadenas de valores y de todo lo que significa ese impacto en la sostenibilidad. Así es. Estoy con Fabiola Rincón Santamaría y este es su libro que es Change Chance y vamos a hablar precisamente de eso, de cómo liderar con éxito en la cadena de valor hacia la sostenibilidad. Pero antes de empezar, Fabi, ¿quién es Fabiola? Y no quiero la profesional, ni la mamá de, ni la autora de este libro, no. ¿Quién es Fabiola? Bueno, yo soy una mujer apasionada, donde coloco mi energía, pues le coloco mucho amor, y esa pasión tiene que ver con esa conexión permanente que hago con un propósito mayor. Entonces, para mí no es simplemente como escribir un papel o escribir un email, sino yo siento en cada acción que de alguna u otra forma estoy salvando el mundo. Entonces, desde ese empuje, con ese propósito mayor, es que nace esa pasión. Y con esa pasión, pues, desarrollo diferentes cosas. Y es una palabra súper poderosa para comenzar un año y es propósito superior. Porque todos empezamos ahorita a principio de año a ver cuál es mi propósito, para dónde voy, qué estoy haciendo, pero pensarnos en ese propósito y dejar que sea transversal a nuestro día a día es más importante que simplemente qué voy a hacer en estos próximos 12 meses. Es entender que todas las acciones y todas las cosas que tú haces tienen un impacto. ¿Cuál es ese propósito de Fabiola? Bueno, mi propósito tiene que ver con ser mejor para este mundo, contribuir para que este mundo cada día sea mejor. Desde mi pequeña contribución, desde mi granito de arena, poder hacer que las cosas pasen y poder, pues, en ese camino, poder inspirar también a que otros también lo hagan. Y ahora sí entremos en materia. Entremos a hablar de cadenas de valores. Y para todas aquellas personas que no saben qué es una cadena de valor, y es importantísimo porque este tema de la sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad ambiental, es otra cantidad de aristas que hay alrededor del mismo, es fundamental en un tiempo en donde no solamente está de moda, Fabiola. El que no se montó en este barco difícilmente mañana va a poder existir. Así es. Entonces, hablemos un poquito de cadena de valor y qué significa esas cadenas de valores. Sí, Cata, pues primero hago la aclaración que mi formación y mi rol en las organizaciones no es de sostenibilidad. Mi rol en las organizaciones siempre ha sido de supply chain. Desde supply chain yo me la creo profundamente porque es que la cadena de suministros en las organizaciones es la única área que es capaz de movilizar todos los indicadores de los inversionistas. Porque ¿qué pasa? Todo lo que tiene que ver con ventas, supply chain lo hace, lo ejecuta los márgenes, ejecuta el valor, el EBITDA y demás indicadores que son súper importantes para los inversionistas. Entonces, desde allí me llega una lectura de McKinsey que dice que el 90% de la sostenibilidad sucede en supply chain. Entonces, desde ese rol de impacto que tienen las operaciones y que tiene la ejecución de la cadena de suministros fue que quise escribir sobre esa cadena de valor. ¿Y qué significa esa cadena de valor? Porque quizá algunos digan, no, eso no tiene que ver conmigo, y sí tiene que ver con muchos de los profesionales que trabajan en las organizaciones, porque la cadena, describiendo primero la cadena de suministro, es todas las materias primas, componentes o flujo de información en el caso de una empresa de servicios, los procesos que realiza la organización para tener un producto terminado y entregado a un cliente final. Entonces, esa viene a ser la cadena de suministro. La cadena de valor tiene un alcance un poco mayor y es aguas arriba. Entonces, ¿de dónde salió esa información? ¿Sí? ¿De dónde salieron esas materias primas y esos componentes? ¿Y cómo voy a disponer después
después de que termine todo su ciclo de uso esos materiales o esa información. Y, por ejemplo, para una empresa de tecnología, allí entra también todo lo que tiene que ver con la huella digital verde también, y la información en últimas es energía. Entonces también, ¿qué tanta energía yo estoy consumiendo en esos inputs del proceso y en esos outcomes? Y ahora que hablas de huella digital y de esa huella que muchas veces creamos sin saber qué está sucediendo, a mí me llama mucho la atención, y sé que hicimos un curso juntas de toda la huella de Internet y la huella de los emprendimientos en Internet. Y es quizás uno de esos temas que nunca pensamos cuando estamos haciendo negocio, y tenemos unas páginas súper robustas con una cantidad de imágenes, con una cantidad de videos, y no nos cuestionamos la huella de carbono que estamos generando. Pero los inversionistas eso sí lo ven. Claro. Y si nos miden por esas huellas que estamos dejando, eso hace parte de la decisión de inversión en el momento de apalancar un emprendimiento. O sea que para todos aquellos emprendedores que están trabajando en sus cadenas de valor y están trabajando en salir a ruedas de inversión y están buscando que inversionistas lleguen, este es un libro que tienen que leerse. Pilas pues. Otra pregunta, y es: ¿qué papel juegan los líderes de las organizaciones empresariales alrededor de los temas de cadenas de valores y de la toma de decisión de revisar esas cadenas de valores? Es fundamental, o sea, de los accionistas, los líderes y casi que cada uno de los ejecutores, o sea, los que están en piso también, los expertos del proceso, porque todos hacemos parte de esas contribuciones. Miren, yo recuerdo hace unos 20 años en la universidad que era fundamental para un profesional transversal tener buenos skills de Excel, tener inglés, ¿sí? Hoy por hoy, así como estamos fomentando que tenemos que aprender habilidades de inteligencia artificial, nosotros tenemos que tener habilidades de sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad, primero estoy colocando aquí lo económico, ¿sí? Porque es que los negocios tienen que ser sostenibles económicamente en el tiempo, pero sin causar tanto impacto ambiental. O sea, ¿cómo vamos a remediar el hecho de que estamos como devorando las montañitas? ¿Sí? Y extrayendo esos recursos naturales que ya hay muchos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí como para una circularidad? ¿Cómo vamos a cuidar ese medio ambiente? ¿Y cómo vamos a cuidar la sociedad? O sea, ya se nos vinieron ya las reglamentaciones. Entonces, a mí me dicen, ¿pero por qué? Y tengo controversias con amigos que tienen cargos en directivos en sourcing, Fabi, pero esto se va a encarecer. Pero es que ya vienen las reglamentaciones. Y ahí hay un punto que en tu libro tratas bastante, y es la diferencia entre, o más bien, cómo equilibrar esa rentabilidad versus la sostenibilidad del negocio. Porque a veces la gente sacrifica la sostenibilidad por mayor rentabilidad, pero no se dan cuenta que sacrificar una por la otra compromete el futuro de la compañía. Total, porque mira, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión de un horno, de una caldera, tú puedes estar tomando la decisión con los métodos tradicionales. Pero resulta que con los métodos tradicionales estoy adquiriendo un pasivo. En el hoy me puede dar, pero en el mediano y largo plazo, ¿cómo voy a hacer para compensar esa huella de carbono por esa decisión que estoy tomando hoy por no saber? Entonces, desde hoy, ¿cuáles son esas decisiones que estoy tomando y cómo las empiezo a incorporar? Y por eso es que planteo un método y es un método muy motivado de esa incomodidad que siento cuando veo las estadísticas de productividad en el mundo. Hay una razón que se explica alrededor de la mano de obra y qué tanto ingreso recibe un país. En China, que es la región más productiva, está en 7.5 y nuestra región, América Latina, está en 0.8. Entonces hay una presión enorme de productividad. Y entonces, aparte de esa presión, está todo el tema de sostenibilidad y lo vemos, y me coloco a nombre propio porque así nació mi inconformidad, lo vemos como una piedra en el zapato. Entonces, ¿cómo incorporamos en esas productividades también la sostenibilidad? Porque hay varios factores de la sostenibilidad que antes promueven la productividad. Por ejemplo, los desperdicios, ¿sí? Entonces, no queremos desperdicios porque eso es dinero. Lo mismo sucede en la sostenibilidad. Entonces, creo y también estoy convencida porque ya he dado charlas a colegas de supply chain. Cuando les pregunto al auditorio de 500 personas cuántos trabajan proyectos de sostenibilidad, no más del 5% del auditorio me levanta la mano. Pero Katy, cuando paso una encuesta
con unas preguntas claves sobre esas habilidades verdes. Resulta que el 50% del auditorio sí tiene habilidades, pero no mira. sabe que las tienen. ¿Cómo qué tipo de habilidades? Por ejemplo, el desperdicio, como lo acabamos de mencionar. O sea, en mi rol, yo tengo que cada vez trabajar dando más con menos recursos. Ahí yo estoy siendo sostenible. O sea, ahí ya le estoy aportando a una circularidad, un proceso de circularidad. También propende por eso. Por ejemplo, una caja de cartón reciclado. Una caja de cartón reciclado. En un modelo de negocios tradicional, uno puede decir, no, pues me va a bajar pronto la calidad, va a ser más costosa, porque es más costosa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para propender por un sistema de circularidad que me permita dentro de la organización recuperar ese cartón, que el precio no se me tenga que elevar y cumplir no solamente con la reglamentación, sino con los estándares nuevos que me exige el mercado? Y probablemente ya lo estamos haciendo y no estamos siendo conscientes de que estoy siendo sostenible desde el rol. Y te pregunto si a la larga ese incremento en valor, porque la caja de cartón es reciclable, no afecta al medio ambiente, etcétera, 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 no se compensa también con una sociedad que cada vez exige más este tipo de procesos. Y a mí me pasa, yo voy a comprar algo y veo el que es de cartón reciclado o de plástico reciclado y el que no lo es, y mi tendencia natural en este momento es a tomar, así tenga un precio mayor, ese que sé que me va a ayudar no solamente a suplir la necesidad que hoy tengo de consumo, sino que no va a afectar el mañana. O sea, ¿por qué ese incremento? ¿Por qué una fibra de cartón virgen es más cara que una fibra de cartón reciclado? Que no todo el mundo piensa que pueda costar más el cartón reciclado. Es un tema de oferta y demanda porque no tenemos todavía todo esto bien organizado. Pero más allá de ver esa caja y ese costo, voy a ver todo el producto. Entonces, yo hablaba con algunas mujeres de la comunidad de liderazgo de mujeres en juntas directivas que cuando voy a una tienda de cosméticos o cuando voy a una tienda dermatológica, vienen unos productos en unos envases que el contenido es... Así de chiquitico. Es un centésimo de todo el volumen. Y además viene la botella y la botella en una caja y la caja en un... Total. Sí. Pero no solamente es ese material, es el flete aéreo. Estoy pagando 20 veces más el flete aéreo, estoy pagando 30 veces más en almacenamiento, en el transporte local, en muchos aspectos. Entonces es considerar como el todo. Y no sé si te pasa, pero uno abre la botella de la botellota y se da cuenta que es una cosita así, y uno se siente como, ¿y a qué horas? O sea, no solamente hay un impacto medioambiental enorme, sino, ¿era esto? Claro. Una cosita chiquitica que podría inclusive visualmente verse mucho mejor si fuera en un empaque del tamaño del producto que llega. Claro, ahí entra, todavía tenemos unos consumidores que no tenemos una conciencia de pronto las áreas de mercadeo nos da miedo también llegar con una propuesta así porque pues se ve más bonita esa forma de jeringa con toda esa estética pero es empezar a trabajar, o sea, el solo hecho de hacerlo consciente nosotras en el día a día, en ese ser sostenible yo para llevarlo en mis acciones. Por eso, esta no es una actividad solamente del C-Level, aunque el libro, yo busqué escribirlo, mi avatar para fue para C-Level, sí. Pero en realidad es democratizado. O sea, yo lo que quiero con este libro es que se ahorren el camino que a mí me tomó para aprender de sostenibilidad, que fueron como 4 certificaciones y una maestría. Me sobró mitad del contenido para lo que hago en mi día a día en el trabajo. Y yo lo que quería es, venga, en un solo tomo, aprender. Y cómo desde todos esos casos, porque el libro está nutrido de casos y casos, de posibilidades. No es fácil, no estamos diciendo que sea fácil. Por algo será que las grandes empresas que están en el Pacto Global se comprometieron a planes de 35 años. O sea, esto no es fácil, pero el primer paso es darnos cuenta y empezar a andar. ¿Cuáles serían esos 3 consejos prácticos que les darías a las personas que están trabajando temas de sostenibilidad y de cadenas de valor en las empresas? Bueno. Tienes una cantidad de consejos aquí. Sí. Estoy resumiendo un libro largo, bueno, estudiado,
Y cuando digo largo no es pesado, es con una gran investigación atrás. Y como tú dijiste, con una vida que reflejar a través del mismo. Pero ¿cuáles serían esos 3 consejos prácticos que le darías a las personas que están empezando en este mundo de sostenibilidad? Bueno, primero, el long life learning, que eso aplica para cualquier profesión. O sea, estemos dispuestos a aprender rápido. Y aquí se trata de aprender de este tema. Y el tema es complejo. El mundo no tiene soluciones para muchos de los desafíos que tenemos en este momento. Por eso el segundo consejo sería humildad. Humildad que nos permita pararnos en los pies de los otros. Te comparto una anécdota. En una de estas clases de ciclo de vida, una profesora, cuando estábamos analizando, llegó a la parte de transportes y ella dice, ahí no hay nada que hacer. Katy, yo para mis adentros, pues primero yo soy profesora, así que ni la interrumpí, pero segundo, dirigí por varios años toda la distribución de pues, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, de la empresa donde trabajaba. Entonces yo dije, claro, se ha reunido con colegas míos de supply chain donde no ha permeado. Yo he hecho lo mismo porque coloco las miles de razones. Son 2 áreas técnicas muy fuertes que no trazan ahí un puente para que vean las cosas de una manera diferente, porque uno sí puede hacer las cosas de manera diferente. Entonces, por eso ese segundo consejo que doy que tiene que ver con esa humildad. Y el tercero, pues que tiene que ver con un capítulo del libro, es la mejora continua. O sea, el elefante se come de a pedacitos, el problema es grande, no lo queremos a veces abordar porque incomoda, porque cómo se hace, pero venga, arranquemos. Por algún lado hay que empezar. Sí. Y tú lo decías ahorita y me parece espectacular y ya estamos haciendo cosas. Pero cuando uno empieza a hablar de todos estos temas de cadena de valor y de sostenibilidad, inmediatamente empieza a cuestionarse, esto es costoso, esto es difícil, esto es dispendioso, ¿por dónde empiezo? Y lo es, lo es. Es difícil, es dispendioso, es costoso. Pero es necesario. Claro, ¿y cómo arrancamos a trabajarlo? Porque precisamente necesitamos la unión de todos, empezarlo a trabajar para dejarle a nuestras generaciones pues un buen planeta. O sea, uno podría decir que lo realmente costoso es no hacerlo. Total. Porque las compañías que no lo hacen... Katy, recientemente, no tengo eso en el libro, pero me sorprendió, bueno, en el libro está el ejemplo del huracán Katrina con un tema de desigualdad social, porque hay estudios que muestran que las personas que están en la base de la pirámide de pobreza son las que más se ven afectadas por el cambio climático. Y hace poco me enteré que una persona normal de la zona donde pasó el huracán Katrina, donde no se le destruyó su casa, pero es una zona afectada, pagaba normalmente $800 por el mortgage y por el insurance. Resulta que esa persona hoy en día está pagando alrededor de $1,800 wow, por esa misma casa que no se le cayó, pero porque ya hay ahí una zona de riesgo. Esa persona no puede dejar de pagar el insurance porque es un requisito del mortgage, pero oye, o sea, las empresas de seguro no se van a quebrar por el tema, ¿sí? Pero el sistema como lo estamos manejando en este momento hace que ellas tengan que subir los valores de las primas porque hay un riesgo. Entonces, estamos viendo ese riesgo ahí, en esa parte que está localizado, pero cada vez los riesgos se están capilarizando y se están expandiendo. Y lo estamos sintiendo más cerca. Es que una cosa es que yo diga, no sé, la capa de ozono se está destruyendo y entonces todos empecemos a hablar como hablábamos hace 40 años y lo veíamos por allá lejano. Y otra es que yo en los primeros 2 meses de temporada de huracanes tuviera los huracanes que estaba teniendo tan rápido y tan grandes. Y o sea, me encanta. No es que no me afecte la capa ozono, es que no lo sentía en la parte de atrás de mi casa. Ahora sí lo estamos sintiendo. Sí lo alcanzamos a sentir, Katy. Ese ejemplo también está en el libro, porque y el mundo, ese es un bonito ejemplo de resiliencia, es un bonito ejemplo de colaboración, de que la humanidad cuando se pone de acuerdo, lo logra. Porque efectivamente la capa de ozono el hueco estaba causando cáncer en la piel, y el mundo sacrificó, porque es que empresas dejaron de producir algunos productos
prohibieron estos productos a nivel mundial, hubo una transición y es por eso que hoy vemos regeneración de la capa de ozono y por eso ya no hablamos de la capa de ozono, pero estuvo crítico. Entonces, de ahí el por qué el mundo hoy está legislando al respecto, o sea, ya tenemos, se viene la debida diligencia que este año la CSDDD europea, que este año ya quedó oficial, efectiva desde el 2027 al 2029, toda empresa que vaya a negociar con empresas europeas pues va a tener que tener una debida diligencia que va más allá de un papel. De verdad, tú tienes que cuidar toda tu cadena de valor. Ya no es decir, es que yo contrataba con ese proveedor y pues yo no sabía cuáles eran las condiciones que él tenía. Ahora yo soy responsable y tengo que hacer la debida diligencia. Y si no, pago con mis utilidades, porque hay multas multimillonarias ahí. Entonces, lástima que el mundo tenga que llegar a ese punto de reglamentar pero mira que hay un tiempo de transición. Entonces, si yo soy una empresa si yo soy un profesional que trabaja con una compañía europea, pues ya tengo que empezar. Si trabajo en una empresa que tiene mercado europeo, ya tengo que empezar. Pero si no, también, porque de alguna otra forma esas leyes que marcan la parada primero en Europa se van permeando en otros países, llegan también a los nuestros, y es que es también el deber ser. O sea, tratemos de hacer mejores empresas para el mundo. Y hablabas de una palabra que a mí me parece poderosísima, y estuvimos hablando de la misma palabra en el podcast pasado, y es el poder de la colaboración. Y cómo los seres humanos estamos realmente en este mundo para colaborarnos entre nosotros, para apoyarnos mutuamente, para darnos la mano y decir estamos aquí todos en procura de estar mejor. Y qué chévere que pones ese ejemplo de la capa de ozono y que tu libro lo traes. ¿Qué otros ejemplos alrededor del tema de sostenibilidad has podido vislumbrar tú en donde los seres humanos nos estemos organizando? Hay ejemplos locales, ahora con estas reglamentaciones, por ejemplo, de plástico de un solo uso. ¿Sí? Aquí en Colombia hemos visto unos ejemplos divinos, hermosos, de empresas que nos enseñan que yo me tengo que unir con la competencia para sobrevivir. ¿Sí? Yo me tengo que unir con la competencia para revisar cómo voy a trabajar mi circularidad, para establecer cooperativas de recicladores, para establecer planes de recolección de residuos. Entonces, porque el problema es complejo, entonces tiene que estar de mente abierta. Incluso están mencionando el capítulo, que te confieso, fue el capítulo, yo escribí todo en Excel, y después de que lo escribí, el editor me dijo, arranca por uno. O sea, tienes la oportunidad de trabajar hombro a hombro con el editor en uno, pues por todo el tema del proceso literario, del estilo literario y demás. Y yo dije, voy a hacer el más difícil, que me cuesta a mí. Y ese fue el que más se me dificultó. Porque es que se necesita, es que una cosa es decir, yo voy a colaborar con la competencia, y otra cosa es vaya firme, vaya de verdad, porque romper paradigmas. Es que recuerdo hace 15 años que en mi empresa, ¿cómo así que tú vas a ahora colaborar con la competencia para traer carga en un contenedor? O sea, sí. ¿Cómo así que vas a venir a filmar un video acá para una revista, para inspirar? Y yo, pero es que estos son latas que ya están desactualizadas porque hace 5 años construimos este centro de distribución. O sea, hay muchos sesgos alrededor de ello. Entonces, es un tema que se tiene que abordar, así sea difícil. Y es una invitación a que veamos que la cooperación entre los seres humanos empieza desde el ser, de eso que somos como seres humanos, como sociedad, esa necesidad que tenemos de interactuar, de ayudarnos los unos a los otros, pero impacta y se refleja en toda la cadena de valor de la sociedad, pasando por esas cadenas de valores de las compañías. Y como la única forma en la que podamos seguir viviendo en este mundo espectacular, lindo, divino, azul. Ayer me estaba viendo una serie que se llama Los Océanos, espectacular. Sí. Y yo pensaba que maravilla en esta en la que vivimos, y solamente cuando somos conscientes de esos temas es que empezamos a tomar mucho más en serio este tipo de información que tú tienes aquí, que de nuevo es un libro lleno de información y es lleno de casos de negocios que van a inspirar a cada una de las personas que estén metidas en estos temas, pero también los que están metidos en el sector empresarial. Cata, mira, un médico, un arquitecto, un contador, un ingeniero, todos los profesionales tienen que saber de sostenibilidad.
todos. O sea, los contadores, ya vienen las NIF 2. Y parte de la contabilidad que viene es que tú también tienes que tener contabilidad de la huella de carbono. Claro. ¿Sí? El emprendedor digital, como estábamos hablando ahorita, el emprendedor digital tiene que saber de huella de carbono. Yo ya voy a donde la odontóloga con un tratamiento de Invisalign y le pregunto, bueno, ¿y esto qué material es? ¿Y cómo le hago la disposición final a este material? Ahí me encantó que mi odontóloga, nunca un cliente me ha preguntado por eso y le tengo acá todo porque ella también es fan del tema del reciclado y todo lo demás. Entonces, es un tema que es para todos. Yo estoy aprendiendo. O sea, ya estoy haciendo la tarea que me incomoda. Pero me encanta, ella dice, yo estoy aprendiendo y tiene todo un libro alrededor del tema. Es que son varias cosas. Y por ejemplo, mi desafío personal, Katy, ojalá que algún día te cuente que ya lo logré, porque en mi casa ya reciclamos, pero quiero tener compostaje y vivo en un apartamento. Entonces, ¿cómo lograrlo hacer, pero también cómo lograrlo hacer en el edificio? Pues María Paula Duque es quien te ayuda con el prólogo, quien escribe el prólogo de este libro, que además hemos hablado muchas veces de María Paula aquí. María Paula es mi mentora, mi amiga, mi figura a seguir, una mujer increíble, de esas que le enseña a uno a colaborar. María Paula tiene una solución, porque yo sé que María Paula hace compostaje en la casa. Ah, bueno. Lo sé porque estuvimos hablando del tema precisamente y hace una especie de compostaje en la casa y vive en un apartamento, o sea que podemos hablar con María Paula. Sí, es que por eso hablo del ser sostenible, para ya llegar a hacer este impacto desde las organizaciones a la sociedad. ¿Y por qué desde las organizaciones? Cata, las organizaciones tienen un poder impresionante en el mundo. O sea, estamos hablando de que estas megacorporaciones tienen unos ingresos mayores de cualquier PIB, del PIB de Irlanda. Entonces pagan impuestos, generan trabajo, generan riqueza. Yo soy lo que soy hoy en día gracias a mis corporates, a mis empresas con las que he trabajado, que me han ayudado a cumplir mis sueños y cumplir los sueños de mi familia. Entonces, desde ahí, desde ese rol que nosotros podemos hacer como individuos dentro de las organizaciones, podemos generar un gran impacto. Y es esa función social de las organizaciones, que a mí me parece que ese es uno de los conceptos más lindos que hemos traído en los últimos años, y es cómo esas healing organizations y esas organizaciones sanadoras nos ayudan a través de todos estos temas de sostenibilidad, de manejo medioambiental, de bienestar de los empleados, etcétera, 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 a tener una sociedad que en general se preocupe más por la otra persona, por lo que está pasando, por el impacto de lo que están generando. Y ese es un nuevo capitalismo. Y tiene que generar dinero. Claro. Si no, ¿cómo pagamos las obras? Pues los impuestos. Es que una cosa es, como yo les digo a las fundaciones, una cosa es sin ánimo de lucro y otra con ánimo de pérdida. Son dos cosas muy diferentes. O sea, no estamos diciendo, usted deje de ser rentable para ser sostenible ambientalmente, sino que les estamos diciendo, usted sea sostenible medioambientalmente para que siga siendo rentable de aquí en adelante, no solamente usted, sino la sociedad y el mundo en el que está. Así es. Fabi, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, Katy, está en Amazon, está en todas las plataformas de Amazon a nivel global. Además está #1 Amazon International Bestseller. Para los que les gustan los bestsellers, les recomiendo de nuevo. Entonces, podemos conseguirlo en Amazon. Sí, ya vamos a entrar en una red donde vamos a estar en diferentes plataformas de renta de libros, de compra y venta de libros y también de libros empresariales como Overdrive. También estamos entrando en Lerner. Y pues también en mis redes sociales me escriben por el direct message y ahí y de lo una. despachamos de una. Un libro que vale la pena leerse. No es un libro normal en estas catas de libros. Yo sé, Cata. Pero yo quería hoy hablar con Fabiola de Change Chance, porque es un tema tan importante como el tema que hemos tratado alrededor del bienestar de las personas, como el poder de los abrazos, como las novelas, como soñar, como la vida y el ahora, porque este es un tipo de literatura que nos ayuda a seguir vivos mañana, pasado mañana, y que el mundo sea sostenible. Y Cata, termino con lo que arrancamos, y creo que en el libro, el lector, si es una persona que está contribuyendo económicamente de alguna forma, va a encontrar un propósito desde su rol, un propósito mayor desde su rol. Entonces, esa es una contribución
que le puede dar a ese lector también. Qué poder, porque cuando trabajamos propósito superior, muchas personas dicen, yo quiero dejar el mundo mejor, que yo lo encontré. Así como tú, me identifico con esa frase. Pero cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de cadenas de valor y hablamos de acciones que podemos tomar como seres humanos en nuestras casas, tú estabas hablando de todo el tema de reciclaje, de reutilización de las cosas, pues nos damos cuenta que una muy bonita forma de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos es aprender de sostenibilidad y hacer todo lo que está en nuestras manos y hasta más por transformar esos procesos. Y una muy bonita forma, de nuevo, es leyéndose este libro. Fabi, ¿qué te gustaría decirle a todas esas personas que nos están viendo ahorita, que nos van a ver mañana, que nos van a ver en unos meses? Y te pediría que nos des 2 mensajes. Uno, sobre el tema del libro, y otro, sobre ti y el inicio de este nuevo año. Bueno, sobre el tema del libro, básicamente es, sea por medio de este libro o sea por medio de otros instrumentos y canales, como mejor puedan aprender, es la invitación a cómo yo desarrollar esos skills del futuro para generar mejores empresas para el mundo. O sea, en la medida que seamos mejores personas, somos mejores profesionales y vamos a hacer mejores contribuciones para el mundo. Y sobre mí, pues los planes del 2025, pues llevar en paralelo mi carrera profesional junto con el mensaje del libro. O sea, quisiera llegar a más charlas, o sea, más allá de que se venda el libro como tal, es divulgarlo, conversar al respecto. Yo arranqué este tema desde las conversaciones, arranqué con un libro en Excel, prelanzándolo en la Feria del Libro sin tener libro, pero me he nutrido de los cientos de conversaciones al respecto. Y hoy los conocimientos que tengo, porque no he parado como de estudiar, de investigar, porque me parece que es la forma como uno obtiene herramientas para empezarlas a aplicar en el día a día. Entonces, lo que quisiera en este 2025 es poder como divulgar un poco más este mensaje para que cada vez nos cale y se nos haga más fácil mi rol de ser sostenible. Se nos haga más fácil y esté en todos los hogares. Y no sea un qué rico poder, sino todos lo hacemos, somos conscientes y no lo hacemos porque nos toca. Así es. Lo hacemos porque somos conscientes, que es una muy bonita forma de cooperar como sociedad y dejarle algo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las nuevas generaciones. Fabi, mil y mil gracias por estar en esta cata de libros. Disfruté aprendiendo de cadena de valor, disfruté aprendiendo de tantos conceptos que yo en algún momento decía, bueno, ¿esto qué es lo que significa? Y volví atrás y volví para adelante. Gracias. Gracias porque nos has dado una cantidad de casos de uso, una información súper valiosa y estoy segura que muchas personas que nos están viendo desde sus roles en la empresa, desde sus emprendimientos, desde lo que hacen día a día, van a agradecer tu libro. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gigante, a ver.